realmente muy agradecido de haber sido aceptado en la academia y de permitirme a ustedes hoy dirigirme con este tema que yo propuse para desarrollar, que es un poco de plano pues pretencioso hablar de este tema en tan poco tiempo o en una corta conferencia de 1 hora tal vez que voy a durar, porque trasplantes pues es un mundo enorme. Hoy día se trasplanta casi todo. Dentro de lo que está ahí pues hay que agregar algunas cosas y revisar la historia solo de un órgano probablemente nos da toda la noche, pero vamos a hacer, como ustedes comprenderán, una pincelada de detalles en relación a la historia de trasplantes para ubicarnos que lo que ha pasado desde los años 1900, 1800 y algo que empezó esta actividad hasta los años 2000 en que ha tenido una explosión enorme y que ahora es ya no algo experimental como empezó siendo en los años 50, sino algo terapéutico y que yo diría desde ya es una opción terapéutica que vino para quedarse. Y los resultados a nivel mundial y aquí también en este país pues van a corroborar lo que yo voy a decir. Entonces, siempre que uno va a hablar de un tema así, donde tiene que revisar la historia, siempre hay gente y cosas que se van a quedar por fuera. Me disculpan desde ya si no menciono algo, si no menciono a alguien, ¿verdad? Porque, repito, es algo muy, muy somero, muy rápido para pues ubicarnos en el tema y después entrarle a lo que es la organización o desorganización, como vamos a ver, de los trasplantes en nuestro país. Entonces, yo voy a tratar de abordar esos puntos que puse ahí muy rápidamente y al final trataré humildemente de hacer una propuesta porque creo oportuno pues externar mi pensamiento en ese sentido, ya que me ha tocado, por dicha, ser partícipe de la historia de los trasplantes en Costa Rica con gente, gracias a Dios, muy, muy prominente en este campo. Y creo que de la gente de más edad en este campo estoy yo en este momento y pues probablemente sea la última propuesta que pueda hacer. Dentro de los trasplantes tenemos, bueno, para ubicarnos perdón, ya me equivoqué aquí. Ahí. Tenemos para definir y poder ubicarnos lo que es autotrasplante, que es un tejido de un mismo individuo, que así fue como empezaron los trasplantes. El isotrasplante, que es un trasplante de tejido u órgano de un individuo genéticamente idéntico, por ejemplo, gemelos idénticos. El alotrasplante, que es de lo que más vamos a hablar, que es un trasplante de un órgano tejido de un individuo que no es genéticamente idéntico, pero es de la misma especie. Y esto es básicamente lo que vamos a tratar. Y el xenotrasplante, que por ahí de los años 60 y 70 se puso muy de moda la investigación, pero que en este momento todavía se sigue hablando de xenotrasplante, que es trasplante de órganos o tejidos de otras especies, ya se está dejando un poco, porque se está abriendo la vía del cultivo de tejidos y de otras cosas que van a ser menos posible que se rechacen y más aceptadas por el organismo y que no va a ser necesario probablemente dar muchas inmunosupresión, además de que esto tiene el inconveniente de que traslada todas las enfermedades, muchas de las enfermedades de los animales al ser humano y tiene un gran problema. Entonces, eso es más o menos lo que nos trata los xenotrasplantes. Entrando en materia y muy rápidamente, repito, que son pasos muy grandes. El trasplante pues, de un órgano supone 2 actos, ¿verdad? La extracción y la implantación.
y revisando un poco pues la historia, el desarrollo de la cirugía visceral a finales del siglo XIX, por los adelantos que había en ese momento, finales del siglo XIX, permitía la extracción solamente del órgano, de un órgano. Ya se hacían cirugías de extracción de órganos, pero el implante no era realizable porque no se sabía cómo hacer anastomosis vascular. Estamos hablando de 1895, cerca del 1900, por ahí, ¿verdad? La cirugía vascular era incipiente. A pesar de lo anterior, muchos cirujanos, como estos que anoté aquí, hicieron montones de trabajos. Ustedes pueden imaginarse la cantidad de cosas, la cantidad de gente que no aparece en la historia que hizo montones de cosas en esto de trasplantes y que nunca figuraron en nada. Si uno revisa, todas estas gentes trabajaron, hicieron y todo era fracasos. Nunca salió nada. Hasta que podríamos decir que el primer trasplante de tejido lo realizó este señor en 1883 con tejido tiroideo. Había muchas bocios él es de Viena y hacía tiroidectomías y observó que los pacientes entraban en lo que hoy llamamos hipotiroidismo y que probablemente era algo que estaba perdiendo el organismo, y entonces se le ocurrió reimplantarle un poquito de tejido a los pacientes y vio que recuperaban la función que antes tenían. Entonces a este señor por esos trabajos le dieron el premio Nobel de Medicina y se considera que este es el primer trasplante de tejido que se realizó en la historia. Hacia el 1900, ya conociendo esto, hubo más trasplantes de tejidos y ya de 1900 en adelante ya se había acuñado la idea de que era posible llegar y tratar el fallo orgánico de un tejido o de un órgano con tejido u órgano del mismo paciente o de otras personas de la misma especie, como dijimos, de allotrasplante. Pero fue este cirujano francés, Alexis Carrel, que después se movió a Estados Unidos, ¿verdad? Porque todo el mundo en esa época después se movía allá, que era donde había más prosperidad, quien empezó a hacer los anastomosis arteriales y venosas. Y entonces en una oportunidad escribió esto, vean qué interesante: he comenzado las investigaciones sobre la técnica operatoria de las anastomosis vasculares con el objetivo de realizar el trasplante de diversos órganos. Eso lo estaba planteando él en un congreso. Estamos hablando entonces de 1900 por ahí. Aquí está el señor, ¿no? Un ilustre cirujano, tuvo múltiples contribuciones y por eso recibió el premio de Fisiología y Medicina en 1912. Es un hombre clarísimo, un montón de cosas, de trabajos extensos que hizo. Muy bien. Estábamos hablando de 1900. En 1902 aparece este cirujano en Viena que hace el primer injerto renal en el cuello de un perro. Es vacilón ver la foto de esto. Se les ocurrió ponerlo en el perro porque los vasos son más accesibles ahí. Y el uretero lo ponían en la piel, entonces se notaban que salía un líquido por la piel, obviamente que era la orina, ¿verdad? Y que les parece que un líquido amarillo, describen. En ese mismo año, dice Alexis Carrel en la historia que él no conocía los trabajos de Ullmann y hace también un trasplante en el cuello de un perro, ¿verdad? Y este hombre recibe el premio Nobel de Fisiología en 1912 por todos los trabajos que hizo en varios órganos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de gente muy importante en la historia. Este señor también identificó el problema del rechazo, pero fue el cirujano alemán, George Schön, quien descubrió la inmunidad al trasplante, de por qué se rechazaban, que el organismo rechazaba el tejido y los órganos que se le ponían. Bueno, pero ya hablando de trasplante en el humano, realmente el primer trasplante fue riñón, y riñón fue el órgano pionero, ha sido el órgano pionero en todos los países y en todos los lugares, y Costa Rica no es la excepción. Riñón fue el primer trasplante que se efectuó, claro, se hicieron córneas y otras cosas, pero estamos hablando de órganos sólidos. El primer trasplante se hizo en 1969, como ustedes verán, en la Clínica Católica, en el Hospital Clínica Católica.
Bueno, este señor, Voronoi, en 1936, entonces brincamos de 1900, ¿cuánta historia pasó ahí? ¿Cuántos fracasos? ¿Cuánta gente trabajó en esto? Desde 1912, 1910 a 1936 que se le ocurrió hacer este trasplante, ¿verdad? Fue un rechazo, el paciente se intoxicó, se murió y el señor no lo reconocen como el primer trasplante renal, y él fue el que lo hizo realmente. Ahora les voy a poner la historia, que no era ningún baboso, el señor era un ilustre, era ruso, ucraniano, y se trasladó a Francia, y ahí fue donde hizo sus trabajos. Pero bueno, es el doctor Joseph Murray al que le reconocen en 1954, vean, 36-54, el primer trasplante de riñón exitoso. Lo hicieron en gemelos idénticos, el paciente no necesitó inmunosupresión y entonces vivió mucho tiempo, porque eran idénticos. Entonces, para revisar un poquitillo, un cirujano francés de origen ruso que se destacó por muchas cosas, ¿verdad? Y entonces en este año realizó el primer trasplante, pero no le fue bien y entonces no lo reconocen. Este es Joseph Murray, ¿verdad?, que dedicó su vida a mejorar las técnicas de cirugía a lo largo de los años. Y como les dije, en el 54 hizo el trasplante de riñón y duraron 5 horas. Y eso es así. Yo me acuerdo del primer trasplante que hicimos en el Hospital Calderón Guardia de riñón. Yo era residente de cirugía. Y me acuerdo, tal vez Maynieri se acuerda que también era residente en esa época. No, estás más joven. Era una plana de gente, ¿verdad?, jefes por todo lado, y era aquello una conmoción tremenda. Se duraron un chorro de horas, ¿verdad? El cirujano vascular le temblaba así, no podía hacer la anastomosis, era algo tremendo. 5 horas, ¿verdad? Entonces, es interesante que esto pasa en todo lado. Muy bien. Entonces, a él se le reconoce el primer trasplante renal. Pero vinieron otras cosas. Este señor que es muy famoso y hizo muchas cosas. En 1951 identifica las reacciones inmunes, que fueron muy importantes para poder luchar contra el rechazo de los órganos. En el 59 se descubre la cortisona y la azathioprina como drogas inmunosupresoras. Ya se sabía que el sistema inmunológico rechazaba los órganos y entonces se necesitaban medicamentos para disminuir esa reacción de rechazo. Y entonces con esto empieza a haber mejores sobrevidas. Muy bien, y dándole grandes pasos, solo hablando del primero que lo hizo, en 1963 y estos años 60 va a ser una explosión de los trasplantes en general. Vean ustedes y lleven la cronología. En junio del 63, este señor en Mississippi efectuó el primer trasplante de pulmón en un reo que estaba ahí. Lo tenían en la cárcel porque había matado a alguien, le diagnosticaron un cáncer ahí y lo trasplantaron, ¿verdad? Ese fue el primer trasplante. Este señor fue el que lo hizo, James Hardy, primer trasplante de pulmón. Y en el 64 él también hizo el primer trasplante de corazón con donador de chimpancé. Y esto fue lo que vino a ver Barnard. Cuando Barnard vino a Minnesota y hizo un entrenamiento ahí y pasó por otras universidades en Estados Unidos y se dio cuenta de lo que estaban haciendo los gringos ya. Y él, con más libertad y con menos restricciones, en 2 toques se fue y hizo el trasplante de corazón, como ahora vamos a revisar. Pero tampoco, como yo tenía la idea, Barnard no era ningún baboso, era un tipo brillante y que ya había hecho muchas cosas interesantes. Este señor que tuvimos el placer de conocer y con quien el doctor Montalbert Rotó, el doctor Montalbert era el coordinador del programa de trasplantes de nosotros, es la única persona que yo conozco en este país que ha hecho trasplantología, que hizo trasplantes, que terminó su residencia en cirugía y dijo: yo voy a entrenarme en trasplantes. Y el jefe de él le dijo: ¿qué vas a hacer con eso si eso no tiene ningún futuro? Y él hizo trasplantes, a pesar de que el jefe le dijo que no. Y bueno, la pasó muy fea porque aquí, después de ese trasplante que les digo, y esto también es parte de la historia de Costa Rica, que no viene en esta conferencia, que es una plana enorme haciendo un trasplante,
el doctor Manieri sí se acuerda muy bien de eso, un día apareció Montalver haciendo un trasplante en una guardia con residentes. Y claro, eso fue un poco problemático en el hospital, pero él venía entrenado en eso. Después se fue a entrenar con este señor en Pittsburgh, en hígado, y ya ellos estaban haciendo ahí los trasplantes multiviscerales. Yo solo lo conocí, nunca roté con él, un individuo que empezó en el 63, tuvo 80,000 fracasos. Nadie sabe cómo le permitieron en Estados Unidos seguir con su programa, porque era algo increíble. Se pasó de Colorado luego a Pittsburgh y ahí siguió hasta que tuvo éxito en 1967. Entonces, cuando uno revisa esto, dice, hoy estamos haciendo estas cosas, pero pasó mucha agua bajo el puente para que estas cosas puedan ser una realidad. Muy bien. Entonces, luego viene este señor, Richard Lillehei, en Minneapolis, Minnesota, que fue un centro, que ha sido un centro muy interesante en el desarrollo de los trasplantes en páncreas, es donde se hizo el primero por este señor. Aquí les pongo los dos primeros que hizo. En 1966, vean ustedes, y él también, como van a ver, hizo el primer intestino. Y nosotros tuvimos la dicha de ir ahí, por ahí pasó Barner, nos tomamos una foto al frente del locker que usó el doctor Barner, por ahí la tengo. Nada especial ahí, todo derrumbrado, pero era el locker que usó el doctor Barner cuando rotó por ahí, hacía muchos años, y lo tienen ahí rotulado. Muy bien, este señor entonces es Richard Lillehei, muy bueno en Minnesota, y ellos desarrollaron un montón de situaciones ahí con otros que vinieron posteriormente. Y aquí está el que les hablé. Entonces este es Christian Barner de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, ¿verdad? A los 44 años ya lo atacaba una artritis a este señor para esa edad. Y bueno, él había ido, como les dije, a Estados Unidos a entrenarse y vio todas las cosas, ¿verdad?, que se hacían ahí, y un buen día realizó el trasplante de corazón. No sé si ustedes saben que el que les trajo el corazón no era médico, era un señor que le ayudaba, un señor de color, un disector buenísimo, ¿verdad?, y no era médico. Después creo que lo reconocieron después de este acto, ¿verdad? Muy bien, el paciente sobrevivió algunos días y a él se le reconoce el mérito, pero quise traerles esto porque mucha gente cree que etcétera. Y vean ustedes que el primer trasplante de riñón se hizo en el 54 y él en el 59 ya había hecho el primero en Sudáfrica, ¿verdad? Entonces era un señor realmente muy dedicado. Muy bien. No fue hasta 1970 en que aparece la primera droga inmunosupresora fuerte, ¿verdad?, que es un inhibidor de calcineurina, que se le llamó la ciclosporina, que entonces se tuvo una mejor inmunosupresión y un mejor resultado, con mejores sobrevividas en los trasplantes. Con este evento, se dice en la historia, en grosso modo, se marca el paso de los trasplantes de ser un campo de investigación, en lo que era en los 60s y 70s, a una opción realmente terapéutica y que realmente le puede salvar la vida a la gente. La inmunosupresión evolucionó enormemente, ¿verdad? Y hoy se han desarrollado múltiples anticuerpos y muchas cosas que desgraciadamente todavía distan de ser lo específico que se requiere, y muchas veces la misma inmunosupresión daña los órganos, pero de todas maneras pues se han encontrado medicamentos que inhiben aquí este paso, otro, un montón de expresiones celulares que se pueden inhibir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí con anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab o el basiliximab de CD25 que nosotros estamos usando, que está por aquí. Y esto hace posible entonces que la reacción inmunológica normal que el organismo hace contra el tejido extraño se vea disminuida, haya menos rechazo agudo, por lo tanto menos rechazo crónico y más sobrevida de los injertos. En general hay inmunosupresores en estas áreas, ¿verdad?, que facilitan, y entonces dependiendo del órgano y dependiendo de
en la etapa en que esté el trasplante, así se escogen las drogas. Eso no interesa mucho aquí, pero lo que quiero decir es que la inmunosupresión ha dado una evolución enorme y eso ha permitido hacer otros trasplantes. Muy bien. Intestino. El primer trasplante de intestino, les dije, lo realizó el mismo señor, aquel Richard Lillehei que les dije, en el 67. Pero la historia del intestino es muchísimo más dura, mucho más quebrada y más empinada, porque es muy inmunogénico. Estamos trasplantando ahí una gran cantidad de tejido inmunológico, del sistema inmunológico de defensa. Y entonces el rechazo es muy fuerte. Muy bien, antes del 70 solo habían 8 casos en el mundo y las sobrevividas eran muy bajas, ¿verdad? Se considera a este señor en Alemania que efectuó el primer trasplante exitoso de intestino en 1988, vean que no es muy viejo. Y en el 89 aparece esta droga que inicialmente se le llamó el FK506, que luego se conoce como el tacrolimus y marca de Prograf, que es un inmunosupresor del mismo tipo del que les mencioné, pero es mucho más potente. Y entonces permitió que el trasplante de intestino pues, se hiciera con más entusiasmo, que hubiesen más centros y más gente dedicada a hacer trasplante de intestino. Aún así, en años recientes han parado programas por la pérdida de los pacientes. Bueno, este señor, Bruce Ritz, es el que hace el primer trasplante de corazón-pulmón exitoso, ¿verdad? Hubo otros intentos, por supuesto, pero él hace el primero y entonces se reconoce en 1981 en Stanford. Y nuevamente el doctor Starzl, el que les presenté anteriormente, en el 87 hace trasplante multivisceral. Entonces ahora podemos hacer trasplante de estómago, hígado, páncreas e intestino, juntos o separados estos órganos, de acuerdo a lo que el paciente necesite. Entonces a eso se le llama trasplante multivisceral. Y este señor fue el que los inició en Pittsburgh, cuando estaba en Pittsburgh. Muy bien, entonces hoy día pues se puede trasplantar todo, ¿verdad? Prácticamente, vamos a llegar a un punto en que vamos a trasplantar todo. Ahí puse lo que se está haciendo. Y se hacen trasplantes y esto se inició y va para arriba porque definitivamente es una opción terapéutica muy buena. En un paciente que usted tiene una enfermedad terminal, hepática, intestinal, renal, que se va a morir en meses, a lo sumo en muy pocos años, usted hace un trasplante y si logra que sea exitoso, el paciente va a tener sobrevidas muy importantes que no le da ningún otro tratamiento médico existente en la actualidad en ninguna parte del mundo. Y esa es la venia del trasplante. Esto es una gráfica que nos habla del trasplante de hígado. 80%, ¿verdad? A casi 10 años. Esto es de corazón, 60, ¿verdad? Pero a 5 años anda por 70. Esto es de riñón. Vean ustedes la sobrevida que es bastante importante, estos meses aquí y estos 10 años. Paciente que ya se iba a morir y tiene un chance de 60-70% de vivir 10 años con un nuevo riñón. Es una maravilla. Entonces, lástima que no tenemos órganos, tenemos que ver la forma en cómo se inventan los órganos para que nadie se muera después, ya todo el mundo va a ser eterno. Esta es la historia más difícil de intestino, por ejemplo. Intestino, 60 en los mejores centros a 5 años. En los mejores centros, ¿verdad? El intestino es el órgano más difícil junto con el pulmón. El pulmón tiene números muy bajos. Si lo queremos poner en números, así para graficarlo, depende de las estadísticas que ustedes revisen, ¿verdad? Pero en general, riñón, ¿verdad? A 10 años, hígado, páncreas, ¿verdad? Depende de dónde se hagan. Si probablemente en Minnesota tengan mejores números. El intestino anda abajo, el corazón, ¿verdad? El pulmón anda bastante bajo. Son los órganos más inmunogénicos estos, tienen contacto con el medio externo, pulmón y el intestino. Entonces, además de que son muy inmunogénicos. Muy bien.
Ahora, desde el punto de vista de costo-efectividad, no traigo mucho, nada más les traigo eso. Todos los trasplantes se han estudiado y es más barato pagar el trasplante que el mantenimiento del paciente crónico. Está demostrado en todos los órganos, pero solo lo traje en riñón, un estudio que se hizo en Canadá. Por lo tanto, se recomienda promover y utilizar el trasplante renal como la intervención más costo efectiva para el paciente con insuficiencia renal crónica. Esto para autoridades de salud, no hay ninguna discusión, porque una de las cosas que nos dicen es que el trasplante es muy caro. Bueno, pero es que se gasta más plata manteniendo el paciente crónico. ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? De todas maneras se va a gastar la plata. Claro que las operaciones son costosas. Bueno, hoy día se ha avanzado un montón de cosas, vean ustedes, se están haciendo nefrectomías laparoscópicas, nefrectomías robóticas, no sé si han oído de la cirugía robótica, ¿verdad? Y ya han hecho trasplantes por cirugía robótica y yo no sé dónde vamos a llegar, ya ahorita probablemente no nos van a ocupar a nosotros, ¿verdad? Cultivo de tejidos, que sí lo quiero enfatizar porque en vez de los xenotransplantes vamos hacia el cultivo de tejidos aparentemente en este momento. Ya están cultivando masas de tejido, todavía no han logrado hacer órganos con vascularidad, pero probablemente ahorita lo logran y entonces ya vamos a ponerle una masita y una pelotita de hígado a alguien en algún lado y ya no vamos a necesitar quitarle el hígado a alguien o medio hígado a un donador vivo, que es una cosa que se habla mucho. En relación a ética, pues como ya revisamos en la historia, hablamos de que en los años 50 se hablaba de la ética de la mutilación, en los años 60 la ética de la experimentación y todo eso, y hoy en los años 2000 estamos en la ética del perfeccionamiento de la organización que tenemos. En relación a donación, que no quiero dejarlo por fuera, les cuento que hay donador vivo relacionado y no relacionado, ¿verdad? El relacionado puede ser familiar, político, sentimental, altruista, dominó, etc. Y el donador cadavérico es corazón latiendo o corazón parado. Los trasplantes empezaron con corazón parado, después se abandonó cuando vino la ley de la muerte cerebral, como ahora se les voy a mencionar, pero ahora muchos países, sobre todo en Europa, volvieron al corazón parado con ciertos cuidados y clasificación y todo, y están haciendo una gran cantidad de trasplantes, pero eso necesita una logística especial que nosotros todavía no tenemos. Bueno, aquí se lo pongo. Entonces, los trasplantes comenzaron con donadores en paro circulatorio, luego continuaron con donadores vivos, más tarde con donadores en muerte cerebral, porque vino entonces en 1968 y se publicaron y se aprobaron en el 82 la ley de muerte cerebral. Han venido muchos consensos y todo, pero tenemos una aceptación de muerte cerebral, que es cuando se pierden irreversiblemente las funciones de la corteza, y entonces tenemos un cadáver en oxigenación, como dice nuestra ley, que hay que aprovechar en horas porque se va a parar y las funciones vitales del tallo se van a perder en algunas horas, y entonces eso es muerte cerebral. Y así es como estamos trabajando. Hay países, y pongo España porque es el líder en esto, nosotros tuvimos la dicha de estar en España viendo esto, y es una maravilla como ellos han desarrollado este sistema de trasplantes y de donación en España en una forma increíble. La donación, por ejemplo, para que tengan una idea, en Estados Unidos, que es un país que siempre fue a la cabeza de todo trasplantes y donación, es como 17, 18 por millón de habitantes. Y en España anda en 34 y hay zonas de España muy organizadas que llegan casi a 40. Es altísimo, ¿verdad? Entonces, muy bien, pero a pesar de eso, la cantidad de muerte neurológica es más o menos autolimitada. No podemos hablar de que hayan más, ¿verdad? Y aún en esos países el número de receptores cada vez es mayor que los posibles muertos neurológicos que se producen, ¿verdad? Sobre todo que se están haciendo programas de prevención en accidentes, que use casco, que tal y que cuánto, y entonces hay muerte. Y ahora los neurocirujanos, ¿verdad? El doctor Iván sabe, les dio por descomprimir los cerebros y entonces dejan los pacientes que se iban a tener muerte cerebral y ahora muchos terminan con daño cerebral irreversible, pero ya no llegaron a muerte cerebral, entonces no se convierten en donadores. Entonces las listas de espera de trasplantes van creciendo irremediablemente, así. Esto es viejo, pero es la realidad. Trasplantes aquí, listas de espera aquí. No hay
posibilidad con muerte neurológica de alcanzar las listas de espera. No hay en ninguna parte del mundo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mucha gente se muere esperando un trasplante. A 1 año, a 2 años, etc. Muy bien. Hoy podemos mantener una adecuada perfusión sanguínea a los órganos de un cadáver en paro circulatorio. Sí se puede, ¿verdad? Hay unidades de perfusión y oxigenación que permiten hacer esto, ¿verdad? Y que las listas de espera por fallo funcional terminal para trasplante en todos los órganos y en todos los países son cada vez más largas, ya lo sabemos. En todos los medios desarrollados se ha retomado la utilización de órganos de donantes de corazón parado, y esto es una muy buena solución, parcial de nuevo, pero muy buena solución. En Costa Rica no estamos haciendo eso porque necesita una logística, y ahora se van a dar cuenta del desorden que tenemos nosotros en Costa Rica en este tema. Entonces no hemos podido, a pesar de que nos ha interesado este tema, echar adelante la utilización de órganos de cadáver con corazón parado, de muerto. No hemos podido. Muy bien, muy rápidamente esto ya se aceptó, y hay un consenso. Aquí en Holanda se hizo en ese año y se categorizaron, no voy a entrar en esto, los pacientes a los que se les puede tomar los órganos que son de corazón parado. Pero les doy unos números. En los años 70 y 80, por ejemplo en España, el donador de corazón latiendo era de 66%, el donador vivo de 30% y el donador de corazón parado 4%. En los años 70 y 80. El año pasado, en enero, fui a un congreso de donación y dicen que en Madrid ahora y en algunos países, en Holanda, en Suecia y en Inglaterra, están utilizando del 40 al 50% de todos los órganos de trasplante, los están haciendo con donador de corazón parado. Eso requiere una revisión en nuestro país, definitivamente. ¿Ve? Muy bien, nosotros no estamos haciendo eso. Costa Rica, vean ustedes, esto es una cuestión de donación, es viejilla, pero estamos peor que esto. Primer país, por aquí Argentina, Cuba, Uruguay, Costa Rica por aquí, 4 en esa época. Y ahora calculamos que no llegamos ni a 2 por 1 millón de habitantes en Costa Rica, de donador con muerte cerebral. Entonces, tenemos algunas cosas que se han organizado en el país, pero hemos caído en esta parte y por supuesto sin órganos no se pueden hacer trasplantes, ¿verdad? Si se aprovechara un donador, imagínense ustedes con todos estos órganos. Dicho sea de paso, le contaba al doctor Herrera ahora que la semana pasada tuvimos una donadora, una enfermera, a quien le agradecemos y a su familia, que Dios la tenga en el cielo. Ella había dicho que donaba y que donaba todo, y la familia no lo dudó en ningún momento. Ella dijo que donaran todo, que cogieran todo, y cogimos todo lo que pudimos, ¿verdad? Y con ella hicimos un intestino, hicimos el miércoles antepasado, a amanecer jueves, y se pueden coger todos estos órganos, y con esto, si uno hiciera así, pues se podrían dar muchísimos años de vida a mucha gente. Muy bien. Tal vez no lo puedan ver bien, pero les voy a detallar. Este cuadro lo cogí de un trabajo de la Caja, porque quise que fuera oficial y no inventar nada de lo que se está reportando. Es un cuadro que aparece en un reporte que está haciendo, digamos, el coordinador de trasplantes, asesor de la gerente, que le va a presentar a la junta directiva un modelo de trabajo en trasplantes para la Caja del Seguro. En ese trabajo aparece entonces el histórico de la actividad de trasplantes en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí entonces empezamos, les decía, con córnea, y en riñón, 1969, Clínica Católica. ¿Por qué se hizo ese trasplante ahí? Porque las autoridades del seguro no lo permitieron. Y entonces el doctor Herman Weinstock se lo llevó para allá con unas gentes que ahora les voy a mencionar. Desgraciadamente no tengo ilustraciones de algunos, pero es interesante. Bueno, se hizo médula ósea desde muy temprano, y aquí corazón en 1991 con el doctor Longino Soto, como ahora vamos a ver. Se hizo hígado en el Calderón Guardia con el doctor Fernando Ferraro, como ahora se los voy a mostrar. Corazón pulmón en el 93 en el Nacional de Niños con el doctor Mora,
¿verdad? Páncreas riñón en el 94, en el Calderón Guardia con el doctor Montalbert. Luego pulmón en el Nacional de Niños en el 94, creo que ahí también es el doctor Mora. Hígado donante vivo en el 99, creo que aquí es la doctora, por lo menos con los doctores de Japón y la doctora María Amalia Matamoros, etcétera. Y luego vuelve el grupo de Corazón del México, no siguió trabajando, vuelve el grupo del Calderón Guardia en el 2007 y empieza un nuevo trabajo en el Calderón Guardia de esto, y ahora les voy a mostrar. Aquí se creó el Centro de Trasplante y Cirugía Hepatobiliar en el 2005, localizado al final en el Hospital México. Les voy a decir un poquito la historia. Y un reinicio del programa que se había iniciado con 4 casos en el 93 con el doctor Ferraro, con el doctor Montalbert y este servidor en el Calderón Guardia en el 2009. Después de esto, aquí está un poquito erróneo, entonces puse el pulmón en adulto en el 2013 con el doctor Chamorro y el intestino delgado que hicimos nosotros también en el 2013. Ese es el histórico, por lo menos, de los primeros trasplantes que se han hecho en nuestro país y en nuestra institución. Bueno, el primer trasplante de riñón, como les dije, fue realizado aquí al mando del doctor Germán Huesto, con el doctor Fernando Montalto y el doctor Rodolfo Alvarado, según el libro de Historia y Filosofía de la Medicina del queridísimo don Juan Jaramillo Antillón, que todos ustedes lo conocen y que es miembro de la academia. Muy bien, luego médula ósea, se le atribuye en el año 90 en el Hospital Nacional de Niños, el primero al doctor Óscar Porras, ¿verdad? Muy bien, luego viene entonces, como les dije, el primer trasplante de corazón. ¿Se acuerdan el famoso Juan Rueda? Todo el mundo se acuerda, ¿verdad? Que después se fue a andar en bicicleta a Guanacaste. Muy bien. Y eso fue por el tesón del doctor Longino Soto, ¿verdad? Genio y figura de la medicina y particularmente de la cirugía costarricense, de quien muchos aprendimos muchas cosas. Él fue el que empezó con este programa. Obviamente detrás de cada persona hay un sinnúmero de gente, si no esto es imposible. Nadie hace un trasplante solo, nadie, es un equipo enorme. Pero bueno, luego en el 93 les decía, esta es la paciente trasplantada de hígado y este es el grupo que participó en ese trasplante al mando del doctor Fernando Ferraro, que era el jefe de servicio de ese momento del hospital nuestro. Y esta paciente es la primera trasplantada de páncreas que trasplantamos el doctor Montalbert y este servidor en un año después de haber hecho el hígado. Y ahí está el doctor Montalbert con la paciente, ya estaba bien. Esta paciente vivió 2 años. La del hígado, perdón, vivió 2 años también, pero era una paciente que le hicimos trasplante por un tumor. En esa época se aceptaba y después se dieron cuenta, o la literatura se dio cuenta, de que no se podían trasplantar esos tumores inmensos porque todos los pacientes hacían recidiva y se morían a los 2 años, lo que pasó con ella. Después vinieron otros trabajos, especialmente un trabajo de Milán, donde cogieron ciertos tamaños, ciertos criterios que hoy conocemos como criterios de Milán, y aplicando esos criterios se vio que los pacientes tienen igual sobrevida que los pacientes que se trasplantan por otras razones. Y entonces se volvió a incorporar la indicación de trasplante por tumor. Pero en ese momento no se manejaba bien. Esta señora vivió 2 años, era de Tucurrique, era una señora muy sencilla, y dijo que alguien, la familia nos dijo, que alguien le dijo que ya no se tomara el tratamiento porque ya ella estaba muy bien. Claro, una paciente que tiene que ir a hemodiálisis 2-3 veces por semana, que tiene que inyectarse insulina todos los días y ya después no tiene que hacerse nada de eso y solo tomarse unas pastillas, dejó las medicinas y entonces llegó con un problema serio y la perdimos 2 años después. Pero el trasplante fue exitoso. Les decía que después del grupo del México reinició el doctor Carlos Salazar, de todos o de muchos conocido, con el grupo. Él se fue, ¿se acuerdan?, del Hospital México al Calderón a organizar el grupo de cirugía cardíaca, gracias al doctor Mainiere, que es el jefe del servicio de cardiotorácico de allá,
y que abrió la puerta para que esto ocurriera. Entonces el doctor Salazar llega y se hace de estos elementos aquí, que son buenísimos, y empiezan una serie de pacientes, ¿verdad? Estos son pacientes de corazón, todos esos pacientes estarían muertos, son trasplantados de corazón, en Costa Rica. Miren, cuando nosotros íbamos a hacer el primer trasplante de hígado, nos decían que aquí, este no era un país para hacer trasplantes, porque no habían condiciones, porque no había inmunosupresión, porque no había muchas cosas. Y los que hicieron y participaron o participamos en eso, metimos cabeza y pues funcionó. Este es el grupo después del doctor Ferraro, que paró también por muchos años. En el 2009 volvió a empezar con una serie de pacientes, ¿verdad? Y con personal nuevo. Aquí tenemos a la doctora López, que por ahí nos acompaña, que es la cirujana que tenemos, que se entrenó en el 12 de octubre, con el doctor Moreno, ¿verdad? Con quien yo tuve también la dicha de estar. Y bueno, tenemos un grupo grande ya. Este es el primer trasplantado de pulmón, en adulto, por supuesto. Ya les dije que el de niño no tengo ilustración. Ahora en el 2013, ve el paciente que está muy bien, lo hizo el doctor Chamorro y su grupo. Este es el pulmón, con eso no pasa ni una molécula de oxígeno, ¿verdad? Este es el primer trasplantado de intestino que hicimos también el año pasado. Yeudi es un paciente que fue una locura trasplantarlo, pero que había que trasplantarlo. Es un paciente joven, lo asaltaron, le metieron una puñalada, le rompieron la cava, el duodeno, etcétera. En el San Juan de Dios tuvieron que quitarle la cabeza del páncreas y la vía biliar la cortaron y el estómago lo anudaron. No pudieron hacerle más porque era una cirugía, lo que llamamos hoy control de daño. En 2 lavados subsiguientes vieron que se necrosó el intestino, lo perdió todo y había que sacarlo. Y entonces nos lo mandaron a nosotros a ver qué podíamos hacer. Con el milagro de que el mismo día que lo mandaron, nos llamaron del México que había un donador del mismo grupo de él y nos fuimos soplados a traerlo. Lo hicimos y claro, tuvimos muchas dificultades y una fístula del colédoco que no podíamos resolver. Al final se resolvió, el muchacho se fue para la casa y después nos hizo un rechazo hiperagudo. Ese es el grupo que me ayudó. Aquí está algunas de las personas que me ayudaron en ese trasplante, que están aquí con nosotros hoy, que les agradezco además. Para nosotros que hacemos trasplante, cuando nos llaman que hay un donador, es un proceso tan largo que hay un donador, que sí, que no, que donaron, que la medicatura forense dice que no, que tienen que venir, que tal, que cuánto, que la familia, que todos están de acuerdo, pero que aquel otro dice que no. Es un tira y encoge. Antes hacíamos nosotros todo ese trabajo, ahora lo hace otro grupo, que es lo ético. Después viene, bueno, que la evisceración, cuántos vamos a trabajar, cuáles órganos se van a utilizar, a qué horas planteamos aquello, sacar los órganos. Después viene el trabajo de banco que llamamos, que es ya el órgano sacado, afinarlo, afinar las arterias, todas las cosas, que esté listo para implantarlo. Y después viene la operación. Y después de muchas horas nos regocijamos cuando vemos esto. Vamos a ver si sale. No sale. ¿Por qué? A ver. ¿No salió? Qué pena. Es un videillo que hay ahí. ¿Sabes? Qué pena que no me salió. Lo probé bien. Bueno, lo que quería mostrarles ahí es cuando tenemos el órgano que está exangüe, que está sin sangre, y le soltamos los clamps y se llena de vida. Y el paciente se llena de vida y vuelve a una etapa diferente. Muy bien, esto es lo que hemos hecho en nuestro hospital, ¿verdad? Llevamos más de 630 riñones, que mucha gente ha participado, por supuesto, ¿verdad? En esto tenemos, con el hígado que hicimos la semana pasada, tenemos 20, se han hecho 18 corazones, un corazón pulmón, 2 pulmones solos con el que hicimos la semana pasada. Les cuento, por ejemplo, que hemos logrado crear un espíritu de trabajo tan interesante que el jueves pasado se hizo al mismo tiempo un pulmón, un intestino y un riñón. Entonces, eso
realmente en las condiciones del Seguro Social de hoy día, hacer esta cosa, yo le digo que no es fácil, es un grupo que merece, y yo me quito el sombrero, no tengo, ante todos ellos, porque es un grupo de profesionales buenísimo, que la gerencia no estima. Páncreas 4, hicimos uno exitoso, luego hicimos Montalbrillo 3, que nos fallaron por distintas razones, intestino 2 y córneas un montón. Muy bien, las sobrevidas en este país no hay datos, no hay datos. Nosotros tenemos esto que es un trabajo de tesis de este doctor, que es una revisión en todos los hospitales de San José donde se están haciendo riñones, y tenemos las curvas de sobrevida, ¿verdad? Esto es donador vivo, por supuesto les va mejor, y estos son los donadores cadavéricos aquí. Pero aún así, vean ustedes que a 5 años la sobrevida de esto es 70%, ¿verdad? Y a 10 años todavía en donador vivo andan arriba de 60 y 65%, ¿verdad? Que es una curva real, esto es lo que está pasando, es el único dato extenso que hay realmente. Esta otra curvilla de los hígados que nosotros hemos hecho y que habíamos presentado en el Congreso Médico Nacional, una sobrevida de 70 al momento en que lo revisamos, y andamos por ahí, ¿verdad? ¿Qué tenemos a nivel de Costa Rica? Bueno, eso es la historia, esa es la parte de la historia del mundo y de Costa Rica. Y como ustedes ven, nosotros incursionamos en todos los trasplantes que se han hecho, muchos años después, claro que sí. Esto ha ido bastante lento, ha sido interés de los grupos médicos y profesionales del país, no de la institución, ni de los gobiernos, ni del Ministerio de Salud, ni nada. Les digo lo que tenemos para que vean dónde estamos parados. A nivel de país, la ley recién aprobada, muy bien, está perfecto. El Ministerio de Salud, una institución que no toma la participación rectora en trasplantes. El papel del Ministerio de Salud en trasplantes es casi cero, casi cero. Si alguien tiene algo más que decir, me encantaría, pero esa es la percepción, y sí participa, claro, y van participan en el grupo iberoamericano y cosas así, pero es muy tímido. No hay esta parte rectora que la ley le confiere. En la caja, ¿qué pasa? Se aprobó en septiembre de 2013, vean ustedes, después de que ha pasado todo lo que yo les he dicho, todo, la historia que les he contado, viene la caja y aprueba por primera vez la primera política en trasplantes. Bueno, ya tenemos, por lo menos, pero la primera vez. Esta política no se ha implementado y se está en la tarea de presentar un plan modelo para presentarle a la Junta Directiva para ver realmente cómo se implementa esa política. No se ha hecho nada. Está caminando el plan en escrito, pero todavía eso va a tardar bastante tiempo. Muy bien. ¿Qué dice auditoría en diciembre de 2013? No lo digo yo, no traje nada de lo que yo digo, sino ¿qué dice la misma institución de esto? Dice, en una conclusión de un estudio grande que hicieron en todos los hospitales donde se hacen trasplantes, dice que el trasplante de córnea, médula y riñón tienen una tendencia creciente. Eso encontraron ellos. Corazón y hígado y hueso, tendencia decreciente. Pero bueno, eso puede ser casual en ese momento. Pero dice, falta de actualización y normativa, ausencia de sistema de control interno, no se sabe cuál es la necesidad de recursos. Resultados de los programas obedecen a esfuerzos aislados de cada centro y o grupos de funcionarios. No hay guía ni protocolos estandarizados, los que existen son documentos elaborados por los mismos expertos. Es cierto, no hay nada estandarizado, nosotros mismos los hemos escrito y a lo que hemos visto y aprendido en otros sitios, pero no hay nada que sea estandarizado. Ay, perdón, me pasé, disculpe. Carencia de una estructura con recursos humanos, financieros y materiales. No hay un sistema de información y recolección de esa información estadística. No hay datos consistentes y oportunos, por supuesto, ¿verdad? No se pueden tomar decisiones. Y no hay necesidades de planificación, formación y distribución de recursos humanos. Ese es el informe de auditoría de diciembre del año pasado. Y estamos igual. No ha mejorado nada, porque este informe de auditoría le dio plazos a la gerencia médica y a la Junta Directiva y no se han cumplido. Entonces estamos igual. Igualmente, si alguien me desmiente, yo le agradezco.
Entonces, los programas de trasplante renal se iniciaron en los hospitales centrales por interés de los grupos de nefrología, urología, etc. Interés de sus grupos, interés del doctor Germán Weisto, etc. Interés del doctor Longino Soto. Marcharon progresivamente bien hasta tener resultados de país casi desarrollado, estos grupos, ¿verdad? El costo de estos fue cargado a los presupuestos de nefrología y las especialidades que tenían disponibilidades para atender estas cosas. No hay, y de nuevo, si ustedes lo encuentran, les agradezco porque lo que yo busqué, no hay ningún acuerdo de junta directiva en donde se aprueben o desaprueben, estimulen o organicen estos procedimientos, como si no existieran. Y así es en casi todas las cosas de punta en nuestra institución. Desgraciadamente, la institución no piensa, no planifica en que va a hacer cosas. Somos nosotros, los grupos de profesionales, los que arañamos una vez que vemos que hay que hacer cosas para conseguir los recursos. Ok, de la misma forma nació el programa de corazón en el Hospital México. Y eso sí, tengo que decirles que este servidor y el doctor Montalver, preocupados por esta situación, en el año 1999, noviembre creo que fue, en este colegio reunimos a todos los profesionales que trabajaban en trasplantes en esa época para decirle a la caja qué era lo que nosotros pensábamos que se ocupaba y cómo organizarlo. Hicimos un documento grande, yo lo tengo, existe, cero. Entonces le estoy diciendo 2000, y en el 2013, les acabo de decir, fue que se aprobó la primera política. Pero no crea que no hicimos nada en esa época, no, estamos jodiendo a todo el mundo para que se haga, ¿verdad? Porque además de que hay que hacer los trasplantes y las cosas, hay que pelearse con la gente, ¿verdad? En este momento estamos críticos en eso. Cosas muy rápidas que aparecen en las sesiones de junta directiva, así muy esporádicas. Yo diría que de lo que se ha aprobado casi son errores, pero esa es mi percepción, no quiero que sea la de ustedes. En el 91 aparece una junta directiva, este es el número, y dice que se aprueba un programa de trasplante en personas adultas, adscrito al Calderón Guardia. Después, en el 2004, dado que había un recurso de amparo por un paciente, se declara de interés institucional, ¿verdad? En el 2005 se crea una unidad ejecutora, la primera unidad con presupuesto ejecutora para trasplantes. Esta unidad, como ustedes se acuerdan, se intentó establecer y se le encargó a la doctora María Amalia Matamoros y quisieron hacerlo en Alajuela, San Juan de Dios. Luego empezaron a operar en el Hospital de Niños y cuidaban y trasladaban los pacientes al San Juan de Dios, y luego ya el Hospital de Niños dijo que no, que ya eso no se podía hacer y se paró el trabajo en eso. En el 2006, dado eso, se probó el programa de trasplante hepático en el Calderón Guardia, pero dado que el Calderón Guardia no tenía, ¿se acuerdan que había pasado un incendio y no tenía la infraestructura y todas las cosas? Entonces se dijo que se hizo un acuerdo de apoyo transitorio, esto está en negritas pero no se ve, 2007, transitorio, marzo 2007, transitorio, ¿de acuerdo? Y estoy remarcándolo así porque nuestra junta directiva y la institución, y si me echan ya y ustedes tienen la culpa, las cosas se prueban así, ahí se aprueba lo que sea, alguien lo presenta y convence a los otros que nadie sabe nada de los temas y lo aprueban, y esto es un reflejo de eso. Entonces les dije marzo, ¿verdad? Aquí estamos en agosto. El doctor Irías Mora de la Junta declara que el Hospital México es el centro de trasplantes y que se fortalezca su gestión, pide. Y entonces dice que les ha ido muy bien, mencionan que continuarán a su vez con otro equipo que están preparando en el Calderón Guardia, con la idea de contar con 2 equipos, dice él. Entonces pide para que se declare, vea, el Hospital México como el centro de trasplantes. Y para eso dijeron que les iba muy bien, pero no presentaron ni un solo número de estadísticas de nada. Si ustedes las tienen, les agradezco que me las hagan llegar, yo no las conozco. Agosto les dije, abril, junta directiva,
Se presentó el doctor, llamaron al doctor Soto Pacheco y al doctor Villalobos, que era el director en esa época, y dice que una vez instalado el programa en forma resistente en el Hospital México, su evolución ha demostrado contar con excelentes resultados. ¿A dónde están los resultados? Debió haber preguntado a algún directivo. No había. Muy bien, entonces se decide trasladar en forma absoluta y permanente el centro del Hospital México. No estoy argumentando en contra de esto, sino en contra de cómo se hacen las cosas en esta institución en la que trabajamos, ¿verdad? Muy bien, con ese acuerdo, entonces, se pasa por alto que trasplantes es un universo muy amplio y se dedican solo a un órgano. Declaran casi que trasplantes es un órgano, hígado, y no es así. Aceptan esto, ¿verdad? Y la única unidad ejecutora que paga, que tiene presupuesto para trasplantes en el Seguro Social es la unidad 2803. A ningún otro hospital ni servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social le entra dinero para hacer trasplantes. A ninguno, menos al de nosotros. Muy bien, porque yo creo que la gerente quería eliminarnos, pero bueno, no ha podido. Y entonces la unidad de trasplantes de hígado para adultos se hace con cobertura nacional y se le responsabiliza del trasplante de hígado de adultos y cirugía hepatobiliar en adultos a un grupo de cirujanos del Hospital de Niños. Bueno, yo digo, si así fuera, habría que pedir una unidad presupuestaria para cada órgano, porque si hay una de hígado, tiene que haber otra de todos. Muy bien, eso es lo que yo les puedo contar de lo que existe en la organización hasta ahora. Para mí es desorganización, ustedes lo juzgarán, no tenemos casi nada, pero bueno, se están dando algunos pasos con esta presentación de este modelo que les estoy diciendo que vamos a hacer, y esto es lo que se quiere, esto es lo que están presentando el doctor Agüero, que es el que va coordinando esto, ¿verdad? Y que haya una unidad ahí y que la gerencia sea la que la comande, y nosotros estamos por aquí con un nivel técnico y aquí están los del nivel operativo. Ese es el esquema que están pretendiendo, ¿verdad? Con una coordinación institucional, con un consejo asesor técnico, etcétera, de procura de órganos y todo eso. Muy bien, eso es lo que se quiere, pero eso todavía está en camino, va para presentarse en el modelo este que les estoy diciendo. Trasplantes, como ustedes se dan cuenta, hasta ahora es una cuestión complicada, es compleja, requiere de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces desde la selección de los pacientes, detección del donante y todos estos pasos, que es un montón de gente la que participa aquí, hasta el trasplante y luego el post-trasplante, que es también una cosa complicada. Y ustedes entenderán que sin recursos esto no es posible. La institución, el país, en este sentido, no está cumpliendo con la demanda de insuficiencia orgánica terminal que tiene el país y la posibilidad de trasplante. Muchas de esta gente se están muriendo y no tienen opción. Este cuadro también viene de ese mismo informe, y para que se den cuenta cuál es la actividad de donación y trasplante en la caja en este momento. No lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos mismos. Entonces, aquí está córnea, riñón, hígado, médula, pulmón, corazón, etcétera. Me voy, procura, hacemos extracción de órganos en casi todos los hospitales. Nosotros hemos ido al México, hemos ido al San Juan de Dios y hemos ido también, gracias al personal de nosotros, que es maravilloso, a Cartago y a San Isidro General, por nuestra cuenta hemos ido. Si nos pasa algo, un perol de esos que nos mandan, de esas ambulancias que tenemos en el seguro, probablemente no tenemos ninguna cobertura, ¿verdad? Bueno, pero hemos ido y con gusto hemos ayudado a algunos pacientes con esto fuera de San José. Bueno, evisceración es parecido, pero trasplante, vean ustedes. Entonces, concentrémonos aquí: riñón, Calderón Guardia; hígado, Calderón Guardia; pulmón, Calderón Guardia; corazón, Calderón Guardia; páncreas, hemos hecho 4, les dije. En este momento solo tenemos un candidato, pero es que no hemos trabajado esa parte. Y intestino hemos hecho 2. Y vieran que, les cuento que una vez que hicimos el primero, nos están llamando porque la insuficiencia intestinal se produce. Lo que pasa es que no había opción.
de varios pacientes que llegan a función terminal y que van a requerir probablemente un trasplante de intestino. Luego tenemos aquí el Hospital México, que está trabajando básicamente en riñón e hígado. Esto es médula ósea. Y en el San Juan de Dios básicamente hacemos riñón. Esa es la actividad de trasplantes que se está desarrollando. Córneas y todo eso lo estamos haciendo en todo lado, ¿verdad? Ok, entonces, ya termino. No se me aburran. Con este panorama que yo les acabo de decir, de esta historia del país, y con lo que yo he podido observar, me permito presentar una propuesta de trabajo inmediata tal vez, y una propuesta a mediano plazo que yo diría que son unos 10 años tal vez, para organizar algo más permanente, decente y acorde con lo que se ha hecho en el país hasta ahora en trasplantes. Yo propongo en forma inmediata, porque todos los grupos están descuidados. Organizar los grupos de donación de cada centro clase A. En este momento no están organizados, aunque la coordinación nos dice que sí, pero no están organizados. Con profesionales en todas las ramas. La donación es un trabajo de profesionales. Desde que hay una persona en posible muerte neurológica, de un grupo que lo detecta y que empieza a trabajar la gente, y cuando se hacen las cosas bien y a los tiempos correctos para que se declare una muerte neurológica, luego empezar a trabajar la familia, comunicar malas noticias, pedir órganos en situaciones difíciles, eso es una especialidad, eso no se puede abordar. Esta señora, por ejemplo, que llegaron a pedirle, sí, les dolió mucho, y me decía la que llegó a hacer la enfermera Marieta, que llegó a hacer la solicitud de esto, pero la señora ya lo sabía, la hija dijo. Por eso es que insistimos, no nos sirve la licencia, no nos sirve que usted lo diga, dígalo a su familia, dígalo, yo quiero ser donador, yo quiero a todo el mundo, para que cuando pase algo, Dios no lo permita, que a ustedes les pase nada, la gente no tenga dudas en la donación, ¿verdad? Entonces, tiene que haber gente muy especializada, ¿verdad? Muy especializada en esto. Y les podría contar otros detalles que nos han pasado, ¿verdad? Pero mejor ahí me quedo. Y con pago. Estos trabajos, muchas veces la trabajadora social se quedaba hasta las 10 de la noche y no le pagaban nada. Y después le decían que le iban a pagar 4 horas extra, por ejemplo. 4 horas extra. No, se las regalo. ¿Para qué? Eso no se paga así. Resulta que hemos encontrado a nivel de la institución, y ahora estamos en una comisión para eso, que no hay forma de pagar. Es que las cosas son muy legales, ¿verdad? Las extras se pagan en la caja o por horas extra, o por guardias, por disponibilidad, o no, esas tres yo creo que son. Hay unas jornadas especiales ahí. Y no hay forma de pagar esta cosa, de este trabajo de trasplantes. Estamos buscándole una forma. Por dicha, el jefe de personal está muy consciente en eso. Muy bien. En la propuesta, segundo, ordenar que se reporten y evalúen todos los muertos neurológicos. Es un sistema de salud, es un único, es un país pequeño, cubierto por la misma seguridad social, no debería de pasar desapercibido un solo muerto neurológico y debería ser evaluado para posible donación. Muy bien. Y una propuesta a mediano plazo. Yo pienso que esto a unos 10 años tal vez. Y pongo unas premisas antes de eso. Somos un país pequeño, con un sistema socializado de salud, cobertura en todo el territorio nacional, con una autoridad centralizada. Más centralizada ya no puede hacer, ¿verdad? Hay que pedirle permiso a la gerente para todo, para pedir papel higiénico y todo, hay que pedir permiso, porque si no, no le llega y hay que ir al cerco. Con una autoridad centralizada, hospitales de tercer nivel con actividad de trasplantes renales de rutina, hospitales de segundo nivel con capacidad de diagnóstico de muerte neurológica y con posibilidades de implementar programas de donador de corazón parado, que no lo hemos hecho, pero podemos hacerlo. Y con un grupo inmenso de profesionales, esto es lo que más pena me da, un grupo inmenso de profesionales jóvenes con un interés y entusiasmo que a mí personalmente cuando me llaman y dicen, mira, hay un donador, ay, pucha, qué tirada, tengo que ir a alguna cosa, tengo que hacer esto, no, la gente siempre responde y hay que ir, porque la gente es buenísima y lo obligan a uno, o uno se siente más bien obligado. Emitir una orden de que todo muerto potencial se conozca, ¿verdad? Y que ese grupo, digo yo, se desplace y lo valore, ¿verdad? Todos los 365
días del año, pero que tengan transporte adecuado, ¿verdad? Por todo lado. Hemos explorado las posibilidades, por ejemplo, de aire. El Ministerio de Seguridad tiene unas avionetas ahí, nunca las usa, ¿verdad? Las usan por otras cosillas no muy correctas. Bueno, se podrían usar para este propósito. El transporte de tierra es malísimo, ¿verdad? Los carros que se usan son los mismos jaulas que se usan para transportar cosas y papeles y cosas. ¿Por qué no pagar un servicio de un taxi o lo que sea? Es un grupo que va, se trasnocha, viene cansado, tiene que venir a operar al hospital a hacer el trasplante, ¿verdad? Eso hay que mejorarlo. Bueno, y el equipo, PONCO debe estar formado. Este equipo que va a ir a visitar a esta gente debe tener un neurólogo, un neurocirujano, de tal manera que si hay un muerto neurológico posible en Liberia, se pueda valorar y no pedir que manden un día lo hicieron, del Hospital México recibió un donador, un muerto neurológico, perdón, y llegó al Hospital México y cuando abordaron a la mamá, creo que fue del paciente, dijo que no, porque un médico había dicho que lo iban a mandar para donación, para que le pidiera los órganos, y ahí ya no le habían dicho nada. Entonces, y después el trabajo de llevarse el cadáver de aquí, etcétera. No, nosotros podríamos formar grupos, si se paga, si se tiene transporte, de esta gente que se desplace, hace todo el trabajo, ¿verdad? Y si hay donación, pues se manda a llamar el grupo de visitación y se hacen las cosas. Desarrollo, por supuesto, de una base de datos. Sin esto no se puede hacer casi nada, ¿verdad? Asignación de órganos por prioridad, y yo pongo que cuando la donación se dé en un hospital periférico se le dé prioridad a los pacientes de esa área de atracción. Eso estimularía la donación en estos centros. Creo que el país necesita una unidad funcional y física, una unidad de trasplante multiórganos de adultos en todos estos órganos, adscrita, creo yo, a un hospital de adultos para los servicios de apoyo que son importantísimos. No se puede trabajar aislado. Y tampoco creo yo es conveniente pensar en hacer un hospital de trasplantes. No estamos para eso, yo creo que no. Tenemos todo instalado. Que tenga cobertura nacional con presupuesto específico, por supuesto, y ojalá que no sea usado por el hospital, sino que sea para ese propósito. Que se dote esa unidad de todos los equipos, que se desarrolle un programa de donación de corazón parado y que se continúen los programas de trasplante renal en cada centro, como se está haciendo hasta el momento. Formar los recursos humanos necesarios, porque en este momento tenemos más de 2 años de estarle pidiendo al CENDEIS posibilidades de mandar a alguien a entrenarse y no ha sido posible. Se retiró el doctor Montalver en nuestro grupo, se retiró el doctor Salazar en el grupo de corazón y esas gentes no se han podido reponer y cada vez el trabajo se hace más pesado y más largo para la gente que se queda. Trasplantes es un mundo enorme, es una especialidad en este momento y requiere de gente dedicada a eso. Esta unidad que estoy planteando debería tener todos los especialistas en esta materia. Muy bien, y profesionales afines. Nosotros tenemos, vieran que gente lindísima en trabajo social, en farmacia, en nutrición y en psicología y en psiquiatría también. Tenemos gente que nos está ayudando, pero nos ayudan como parte de su trabajo normal de psiquiatría. No es que están nombrados. No hay una sola persona en el Hospital Gran Guardia que esté nombrada para hacer trasplantes. Todos hacemos nuestro trabajo de cirujano, de tal y de tal, y cuando aparece el trasplante, le echamos al trasplante. Muy bien, personal de enfermería entrenado, porque el paciente inmunosuprimido es un paciente especial que la pasa mal en el hospital cuando llega con problemas agudos. Tenemos un paciente, por ejemplo, trasplantado renal, que tiene una pancreatitis necrohemorrágica en este momento, en un salón ahí cualquiera. No es lo mismo que ese señor lo maneje en una unidad donde sepa manejar bien un inmunosuprimido y un paciente trasplantado a que lo maneje en un salón general. Y eso es lo que estamos queriendo. Muy bien. Con lo anterior, yo creo, permitiría dar cobertura a todas las insuficiencias orgánicas terminales, aprovechar todos los órganos, desarrollar mayor experiencia, tener mejores resultados, porque los resultados vienen en relación al expertise de la gente y al número de casos que haga. Definitivamente, eso está probado en todos los países del mundo. Reportar nacional e internacionalmente la producción de Costa Rica. Vieran que cuando uno va a las reuniones de estas, se extraña a la gente. Dice, pero ustedes que tienen tantos años, la gente conoce sobre todo el trabajo en riñón que se ha hecho, y que oyen de que trasplante corazón, que esto, y no tienen números de nada. No podemos presentar números de nada en ningún lado, excepto
los grupos particulares de hospitales. En cambio se forma un grupo, por ejemplo, República Dominicana, de trasplante renal, y llevan todos los casos, 30 casos, y los llevan, y los presentan y dicen cómo les ha ido, y todo lo tienen la información. Nosotros no tenemos nada. Si alguien ha ido a un archivo de los de nosotros, puede darse cuenta, todo se pierde, ¿eh? Ahí es donde hay que llevar los gatitos y todo a perder, porque ahí todo se pierde. Ok, eso sería lo que yo digo. Ahora hay problemas, ¿verdad? La idea de que el trasplante es muy caro, ya les dije que no. Una institución con una junta directiva que no conoce de nada, la junta directiva realmente no conoce, pero no conoce este tema. Que no hace planificación, inversión a largo plazo, una gerencia que no atiende ni maneja el tema de trasplantes, ella nos lo dijo. Ay, yo de eso no sé nada, dijo, en una reunión. Sí, cierto, no sabe. Pero los que la asesoran tampoco. ¿Qué se necesita? Bueno, aceptar que el trasplante no es más caro, tener una visión de futuro, inversión de recursos y decisión política, por lo menos en esa propuesta de mediano plazo que estoy diciendo. Yo concluyo que trasplantes es una opción que fue experimental, ciertamente, ¿verdad? Pero que hoy es terapéutica y yo creo que vino para quedarse, tal vez no con órganos sólidos y donador vivo o muertos, pero con órganos formados probablemente en el futuro. Tiene sobrevidas mejores que muchas otras patologías, y ese crédito no se lo dan a trasplantes. En cáncer, ¿cuánto se da a quimioterapia? Y la sobrevida es de meses, por ejemplo. No estoy en contra de eso, todo hay que hacerlo, pero muchas otras cosas se gasta mucho y no se tienen los resultados que tienen trasplantes. Es costo efectivo, por lo tanto, Costa Rica debe organizar para lograr la mejor donación e incluso empezar con corazón parado. Costa Rica tiene un gran potencial en trasplantes con un grupo de profesionales capacitados y deseosos de seguir progresando que no se puede perder y estamos al borde. Costa Rica debe organizar toda la actividad de trasplantes de forma urgente y prioritaria. Ese informe y ese plan es de hace un año que tenían que presentarlo, ¿verdad? Y tener una idea grande a mediano plazo, porque si no nos vamos a perder en el horizonte. Muchas gracias.